Una cantidad de información que no te responde nada con tanta claridad. O sea, yo solamente buscaba, por ejemplo, a quién le habían adjudicado la construcción del túnel. O sea, y si se le habían adjudicado de manera directa o si había licitado o no. Porque como que hay mucho rumor ahí de que ni siquiera, o sea, se lo adjudicaron a un contratista que no tenía los elementos tecnológicos ni las capacidades técnicas de hacer un hoyo. O sea, no, pues ellos te lo pueden decir porque hasta hay una anécdota de que cuando estaban construyendo el túnel Emisor Oriente, como es un piso que es muy fangoso, se les fue una máquina y no la pudieron sacar. ¿Quién nos dijo eso? No me acuerdo quién nos contó eso. Elena, ¿verdad? Elena Burns nos dijo, se fue la máquina y como no la pudieron sacar le echaron tierrita encima y siguieron construyendo el túnel. En algún momento va a aparecer. ¿De verdad? Y es un túnel que nunca va a estar derechito. Es el túnel Río La Compañía, allá por Iztapaluca y Valle de Chalco. Pero el Teo es una obra grandísima que no tuvo un proyecto. Sí, es que eso es impresionante, o sea, que no haya planeación en algo tan importante y aparte que no haya un sentido lógico de a dónde vamos a llevar esa agua y para qué la vamos a llevar, o sea, cuál va a ser el uso. Que es impresionante que esas políticas públicas estén imperando en este país, o sea, es inconcebible. Llevan 45,000 millones de pesos. No, es una locura, es ofensivo, ese túnel Emisor, aparte. Para estudio de tesis es interesante porque tiene dinero de muchas partes, tiene muchos problemas. Nosotros le decíamos, a ver, Estado de México, danos la información. No, el titular de la información es la Secretaría de Hacienda, la Federal. Oye, Hacienda, danos la información. No. El titular de la información es Banobras, porque es el fiduciario. Oye, Banobras, dame la información. No, el titular de la información es Conagua, porque es el secretario técnico. Oye, Conagua, danos la información. No, es el Estado de México. Entonces le llamamos la operación pasarse la bolita. Entonces así se llama el expediente, operación pasarse la bolita. Y así no lográbamos mucho hasta que ya los argumentos los empezamos a hacer más fuertes, más sólidos, más contundentes, y ya la Conagua nos dijo, bueno, ok. Y nos lo dio porque el IFAI los obligó, les dijo, no te puedes ya seguir haciendo güey, les tienes que dar, todos tus argumentos no tienen sentido, ya dale la información que te están pidiendo. Entonces fuimos con un diablito y nos trajimos así como 8 carpetas de información del Fideicomiso 1928. Sí. Ahí está para... Ahí está en Fundar cuando quieran ir a revisar las carpetas. Y las podemos actualizar. Después que hicimos más información y ya nos volvieron a la dinámica de la negativa. Entonces, nosotros estamos en esa lucha. En esa lucha. Okay. Pues sí, lo que se necesita también, nosotros nos hicimos expertos en ese tema. Y bueno, porque Elena Burns nos dijo, tenemos sospechas de que hay muchísima opacidad en el manejo de los recursos del 1928. Entonces, sí, ahí hay ejercicios interesantes de rendición de cuentas que se hicieron. Y yo la verdad pues no teníamos tanto tiempo para ponernos a leer así, entonces Elena nos mandó una becaria de una tesis de doctorado que tenía que ver con agua y nosotros le dijimos, ahí están todas las carpetas, ojalá que encuentres algo, y ella se fue, hizo su trabajo y dijo, no encontré nada. Entonces, yo estoy seguro que ahí tenemos algo. Ya volveremos a buscar. Sí. Entonces, bueno, las leyes del sistema son esto, va a haber un sistema que le llaman la plataforma digital. Entonces la plataforma digital va a tener todo el sistema de Compranet y va a tener todo el sistema de sanciones de servidores públicos, va a tener todo el sistema de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y va a tener un montón de bases de datos que te van a permitir como ciudadano cruzar información y saber si un servidor público está siendo investigado por algún acto de corrupción o si una empresa está sancionada para poder vender o ser proveedora de gobierno. O sea, esta plataforma digital va a ser un insumo mucho más útil y eficiente para la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que los sistemas de información del INAI, del IFAI, y los que existen, porque va a condensar la mayoría de los datos y además le va a permitir a todas las autoridades que forman parte del sistema acceder en tiempo real a los datos. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía
especial de combate a la corrupción puede estar haciendo una investigación de un delito relacionado con corrupción, puede entrar a la base de datos para ver si hay alguna sentencia en contra de ese servidor público en el sistema judicial de sentencias que suba a la plataforma digital del Consejo de la Judicatura, por decir algo, ¿no? Entonces van a poderse interconectar con esta información y este va a ser un enlace muy interesante para poder tejer un poquito más fino, porque realmente lo que pasa en la actualidad es que una autoridad detecta algo y te hace un oficio para ver si otra autoridad dentro de unos 3 o 4 meses te envía información y conectarte con otra, y hay una cantidad de trabas burocráticas que un sistema o una plataforma digital en donde se suba todo te favorece el camino. Y para hacer Contraloría y Auditoría Social también va a ser una herramienta muy útil. Entonces, la Ley General de Sistema también tiene que prever eso, tiene que prever un sistema nacional de fiscalización, y luego, esa es como la ley más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego está la Ley Orgánica de la Administración Pública, que en el caso de lo federal se modificó esta ley porque habían eliminado a la Secretaría de la Función Pública de la ley para poder crear a la Comisión Nacional Anticorrupción, que nunca se creó, por eso se quedó descabezada la función pública y por eso se reformó ahorita de nuevo, para volver a crear la Secretaría de la Función Pública y darle atribuciones sobre los órganos internos de control. Entonces por eso se modificó esa ley. Pero la gran reforma es que los órganos internos de control antes le decían a la Secretaría de la Función Pública: oye, detecté este error grave, sanciona. Y ahora le van a decir a la Auditoría Superior de la Federación: oye, detecté este error grave, interpon un juicio contra este servidor público ante el Tribunal de Justicia Administrativo. O sea, el cambio es radical en cuanto y en la elección del Contralor también, ¿no? También va a haber elecciones del Contralor que le van a corresponder al Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador, que haya un proceso de selección de Contralores que tengan una serie de perfiles y de capacidades, que también es algo muy importante, porque actualmente pues el Contralor pues es una persona muy afín al titular de la dependencia que tiene que verificar su funcionamiento, ¿no? Entonces si el hecho de que haya una especie de servicio civil de carrera o que haya una profesionalización de auditores, pues es un avance como también bastante sustancial. Y otra es que el órgano interno de control ahora, cuando encuentre una irregularidad, si es una irregularidad grave no la va a poder sancionar, solo va a poder sancionar cosas no graves. Por ejemplo, el órgano interno de control puede darse cuenta que tú como jefe de departamento tenías conocimiento de que el subdirector estaba haciendo algo irregular. El órgano interno te va a sancionar a ti, jefe de departamento, por no haber dado aviso de un acto grave, pero tu sanción no va a ser tan grave, ¿no? Entonces te va a sancionar. Porque en los municipios, ¿cómo le van a hacer? Pues es que ahora también va a ser sancionable el no denunciar. Entonces, también me parece que es una buena cosa, porque obliga a la denuncia, ¿no? Y la denuncia tiene muchos esquemas de protección bajo el nuevo sistema, que también es importante, los sistemas o los mecanismos de protección de los denunciantes. Entonces, la ley orgánica se modificó en ese sentido para los órganos internos de control. Luego, la ley de la Procuraduría General de la República, que en los estados va a ser la ley de la Procuraduría Estatal o de la que haga las funciones, esa se modificó para crear una unidad de servicios periciales especiales para que haya gente capaz de encontrar delitos relacionados con actos de corrupción. Delitos. Exacto, porque ¿qué pasa hoy? Hoy la PGR se dedica a sancionar penalmente la corrupción, pero no tiene un cuerpo especializado de personas que detecten y encuentren la corrupción y la sancionen, y las personas que lo hacen están enfocadas, o sea, prácticamente el 99.9% del trabajo de las personas que sancionan corrupción en la PGR está enfocada en sancionar la corrupción de los propios servidores públicos de la PGR. O sea, no da para Tienen mucho trabajo. Tienen mucho trabajo. Eso sí. Muchísimo. Pero pues imagínate, apenas les da para su propia casa, Sí. ¿no? Su chamba. Sí, mejor que hagan otros. Entonces ahora van a crear un sistema pericial como mucho más avanzado y por eso se modificó su ley. Y se modificó la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativo
para quitarle tanta relevancia fiscal a este tribunal, para meterle atribuciones administrativas, para crear una sala especial de responsabilidades administrativas y para crear 5 salas regionales en todo el país también de responsabilidades administrativas para sancionar casos graves o actos de corrupción. Pero eso, ¿cómo lo van a...? Yo no me explico, Oscar, cómo los estados van a tener conocimiento, los congresos, para hacer esas modificaciones. Yo me pregunto si en los estados hay... A mí me encantaría que me contraten. Les voy a cobrar barato. Si no te contratan a ti, ¿cómo van a hacer? No me imagino cómo harán Hidalgo, digo, el propio Estado de México, si en el Congreso hay asesores que puedan asesorar de esta manera a los diputados para hacer las leyes que se necesiten. Porque lo oímos y bueno, yo entiendo la mitad, pero lo que entiendo es bien difícil. ¿Y quién lo va a hacer en el Congreso de cada uno de los estados? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién los está asesorando? Sí, pues mira, yo pensaría que los colegas que están haciendo el semáforo están muy pendientes de que haya capacidades instaladas para la creación de los marcos locales. Y también la Coparmex está muy interesada. Es tan grave el fenómeno de la corrupción. O sea, que imagínense, antes los empresarios eran muy favorecidos de la corrupción porque era muy sencillo que el gobierno te diera un contrato, ¿no? Pero ahora el gobierno le da contratos a los amigos, o sea, a Hinojosa Cantú de Grupo IGA, que le regaló la Casa Blanca al presidente, a la gente de OHL, o sea, ya las grandes constructoras de este país no hacen obra pública, porque la obra pública bien la puede hacer una empresa que se constituyó ayer en un notario patito, y que todavía no ha hecho absolutamente nada, pero es el amigo de mi hija y te construyes la carretera. Y eso es lo que ya las empresas dijeron, ya, esta corrupción ya es muy dañina hasta para nosotros, ¿no? Y ya cuando ellos se ponen las pilas, las cosas cambian también en el país. O sea, yo antes estaba súper en contra de todo, como todos estos movimientos sociales que estuvieran tutelados por la empresa, como que yo decía, ay, la marcha de los de blanco, ¿no? Ya se van todos de blanco, bien vestidos al Zócalo, a decir, no nos gusta la inseguridad, y se acaba su movimiento al día siguiente, porque no es como un grupo de personas que verdaderamente están indignadas de manera permanente porque están siendo oprimidas por el Estado, sino que de repente se les ocurre participar. O sea, yo estaba un poco así en contra de la iniciativa privada y de sus intentos por hacer activismo y por hacer algo. Pero la verdad es que yo creo que hay que aprender a incluir, ¿no? Así como muchas veces uno se siente excluido porque los empresarios lo excluyen, muchas veces nosotros excluimos a los empresarios también de otro tipo de ejercicios sociales, y en este caso la corrupción en México afecta tanto a todos y a todos los sectores que los empresarios han jugado un papel importantísimo, se han ido a parar al Ángel, o sea, han hecho cosas que hace que el gobierno les diga lo que quieran, a ver, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces sí, eso también ha sido como un elemento importante, y ahorita la Coparmex lo que está haciendo es pues, buscar con los gobiernos de los estados que las confederaciones patronales que tienen representación en cada estado le digan a la Cámara, oye, pues te favorecemos o te ayudamos con estas leyes, con estos textos o con esto, o estamos viéndote, por lo menos decirle, te estamos checando. Entonces pues, el empresariado ha jugado un papel importantísimo con esto. Exactamente. No, y el sector empresarial se les volteó. Lo ves que nunca había pasado en el país. En el país el sector empresarial siempre estuvo de la mano del PRI. El PRI siempre fue muy benévolo para que el sector empresarial estuviera contento, pero la corrupción ahora es tanta y tan grave que ya no puede estar. El sector empresarial está yéndose a la quiebra porque la corrupción, te digo, está en manos de empresas que se constituyeron apenas en un par de días, o sea, son por los proveedores, gente que no está experimentada, que no es capaz, que no tiene ningún talento, que no hizo ningún concurso para participar. Entonces, bueno, la ley del tribunal es eso, el tribunal va a tener estas instancias sancionatorias por todo el país en materia administrativa, y en materia penal pues van a sancionar los jueces penales conforme a las averiguaciones que haga la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.